Muy buenos días, esta es nuestra exposición de programación. Los integrantes son Gabriela Segovia, Natalie Quiroz, Mayra Casquete y Héctor Lara. Buenos días compañeros y compañeras, mi nombre es Mayra y hoy les voy a hablar sobre qué son los datos y sus características. Un dato es la representación de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa, que indica un valor que se le asigna a las cosas y se representa a través de símbolos, letras, números y así. Los datos describen hechos empíricos. También dice que la información puede estar constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados, que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. Dice que la información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento. Dice que algunos ejemplos de datos pueden ser números, palabras o variables. En cambio, la información son estos datos procesados para que haga sentido en un contexto específico. Se puede decir entonces que los datos se usan para obtener información. Gracias. Datos. En programación, un tipo de dato informático o simplemente un tipo es un atributo de los datos que indica el ordenador sobre la clase de datos que se va a trabajar. Esto incluye en imponer restricciones en los datos como qué valores se pueden tomar y qué operaciones se podrán realizar. Los tipos de datos comunes son números enteros, números con signo negativo, números con coma flotante, que son los decimales, cadenas alfanuméricas y estados booleanos, entre otros. Algunos de estos tipos son boolean, que tiene dos valores, true y false. Char representa un carácter que ocupa un byte de memoria. Los caracteres simples se representan con comas simples, mientras que los múltiples caracteres se representan con comillas dobles. Byte almacena un valor numérico de 8 bits sin decimales. Tiene un rango entre 0 y 255 sin signo. Int son un tipo de datos primario, entero, que almacena valores numéricos de 16 bits sin decimales. Long se refiere a números enteros de 32 bits sin decimales, que también es igual a 4 bytes. Float es un formato del dato del tipo de coma flotante, que se aplica para números con decimales. Estas constantes de coma flotante se utilizan para facilitar la lectura del código, pero aunque no se use, el compilador no va a causar ni dar ningún error y se podrá realizar. Como por ejemplo 10.0 se evalúa como 10. Muy buenas tardes, profesores y compañeros. El tema que me tocó a mí, que es una variable. La variable de la investigación son las características de propiedades cuantitativas y cualitativas o de un objeto o fenómenos que adquieren distintos valores, o sea, varían respecto a la unidad de su observación. Por ejemplo, la variable del sexo. Podemos definir un sexo femenino y masculino, entonces sería dos variables. Pero, sin embargo, también se debe tener presente que no todos los conceptos es una variable, lo que remite a dos tipos de diferentes de conceptos. En un lado tenemos lo que es el concepto constante y en el otro lado tenemos lo que es el concepto variables. Sabremos que los conceptos constantes permanecen aún estables o fijos durante una determinada investigación y asume un solo valor, un único valor. Y en cambio, lo que serían los conceptos variables permanecen a diferentes valores y tratan aquellas propiedades, atributos, características y magnitudes que podía presentarse o no en cada caso o conforme al universo del estudio. Estas cuatro funciones.
la que vemos aquí, designas aspectos descriptibles de un objeto del estudio, analiza la distribución de una población, formula relaciones descriptivas o explícitas o predictivas sobre la misma y da a conocer algo sobre su comportamiento. Muchas gracias y a continuación mi compañera. Nombre de las variables. Cada nombre de variable debe ser exclusivo, no se permiten ser duplicados. Una nota. Las letras incluyen todos los caracteres que no son signos de puntuación y se utilizan para escribir palabras normales en los idiomas soportados en el juego de caracteres de la plataforma. Las variables no pueden contener espacios. El carácter numeral en la primera posición de un nombre de variable define una variable transitorio. Solo puede crear variables transitorios mediante la síntesis de comandos. Se deben evitar los nombres de la variable que terminen en un punto, ya que el punto puede interpretarse como un terminador de comando. Se deben evitar los nombres de la variable que terminen en un carácter subrayado, ya que tales nombres pueden entrar en conflicto con los nombres de las variables creados automáticamente por los comandos y procedimientos. Las palabras reservadas no pueden utilizar como nombres de variables. Las palabras reservadas son al, an, billy, eq, gt, ge, le, lt, entre otros. Los nombres de variables pueden definir combinando de cualquier manera caracteres mayúsculas y en minúsculas. Esta distinción entre las mayúsculas y minúsculas se conserva en lo que se refiere a la presentación. Cuando es necesario dividir los nombres largos, en lo que se refiere a la presentación, en los resultados, las líneas se dividen aprovechando los subrayados, los puntos y cuando el contenido cambia de minúsculas a mayúsculas.